gracias a Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, alabarte, adorarte, exaltarte y también escuchar un mensaje que creemos con fe que será de bendición y edificación para nuestra vida. Yo te pido, Dios, que nos hables en este momento. Si hay alguien aquí que quizá está experimentando el desánimo, tal vez hay alguien, Dios, que está en una zona de confort y no se ha activado a servir. Quizá hay alguien, Dios, que tiene el deseo de servir, pero no creen tener la capacidad para hacerlo. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar en este día nos habla acerca de esas cosas. Y yo creo, Espíritu Santo, que tú vas a despertar algo poderoso dentro de nosotros, para que juntos podamos entender y asimilar que es nuestra responsabilidad encaminar a nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia y en nuestra comunidad en la palabra tuya. Háblanos de una manera que nos sacudas, Dios, que nos despiertes, pero al mismo tiempo que nos des ánimo y nos des esperanza. Tú no eres un Dios que envía, tú no eres un Dios que delega sin darnos la capacitación. Tú nos has dado tu palabra, nos has dado el Espíritu Santo, y es gracias a ti que estamos donde estamos, y es gracias a ti que somos quienes somos. Háblanos hoy de una manera especial. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El libro de Tito es una epístola corta. Epístola quiere decir una carta. Y esta carta corta fue escrita por el apóstol Pablo a un joven llamado Tito, que era, como él lo describe en el capítulo 1, un verdadero hijo en la fe. Tito era para Pablo un hijo espiritual. Y Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había establecido la obra allí en Creta, esta isla dentro del Imperio Romano, en el cual había mucho pecado, había mucha mentira. Uno de los cretenses, llamado Epiménides, un poeta y filósofo griego que era originario de la isla de Creta, decía acerca de su propia gente que eran mentirosos, que eran glotones, que eran gente engañadora. Así describía él mismo a los cretenses. Entonces el lugar en el cual estaba Tito ministrando en Creta era un lugar muy difícil, un lugar donde había mucho engañador, un lugar donde había mucha mentira, pero aún ahí Dios le había llamado a plantar iglesias, a establecer obreros, lo que Pablo llamaría ancianos y obispos, a plantar pastores para llevar la palabra de Dios a todos los hogares y a todas estas comunidades. Y Tito tenía un gran reto de ser fiel, de ser constante, de que aunque por momentos se sintiera quizá él solo, como el único luchando, como el único hablando la verdad, como el único amando a Dios, él tenía que recordar que era su responsabilidad edificar a líderes. ¿Cuántos a veces se sienten solos sirviendo a Dios en sus familias? Hay momentos en los cuales nosotros somos el único orando, a veces es la esposa la única que está buscando a Dios y está lidiando con un cónyuge que no quiere participar, o luchando con una familia que no desea integrarse, o luchando a veces con una comunidad que se endurece al evangelio. Pues hay ánimo y esperanza para nosotros hoy, porque Tito también experimentó eso. Él estaba en una comunidad difícil de llevar la palabra, pero note lo que Pablo le comienza a enseñar a Tito. Pablo le dice a Tito: mira, Tito, es sumamente importante que enseñes la verdad, porque nuestras creencias y nuestro comportamiento deben corresponder. Las cosas que creemos deben impactar la manera en la cual vivimos, y de eso se trata esta corta carta. El libro de Tito es una carta importante porque nos ayuda a entender que nuestras creencias impactan cada decisión que tomamos. ¿Sabe? Hay mucha gente que el día de hoy se dice ser cristiano, afirman las verdades fundamentales de nuestra fe, creen en la ortodoxia cristiana, pero no viven lo que creen. Y Pablo le dice a Tito: es imposible que digas que eres cristiano y que no produzcas fruto. Es imposible que digas que eres cristiano y que no se note. ¿Cuántos saben que a veces los testigos más grandes de quienes verdaderamente somos son nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Porque venimos a la iglesia o andamos en una actividad con los hermanos y nos comportamos de cierta manera, y hasta nuestros hijos nos están viendo como: ¿quién es este hombre? ¿Este no es mi papá? ¿Quién es esta mujer? Esta no es mamá. Cuando está en casa hablas de otra manera, cuando estás en casa se gritan y se faltan el respeto, pero acá en la iglesia se transforman como los Transformers. ¿Sí saben cuáles son los Transformers?
Afuera son unos monstruos, son unos robots, unas máquinas, y llegan a la iglesia y se convierten en un carrito muy elegante, ¿verdad? Muy hermoso. Y Pablo le dice a Tito: mira, Tito, lo que creemos debe corresponder con nuestra conducta. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Si decimos que servimos a un Dios santo, debemos vivir en santidad. Si decimos que tenemos el Evangelio, debemos depender de la gracia de Dios. Entonces, la ortodoxia está entrelazada con un carácter piadoso. Otra manera de decir eso es que doctrina sana conduce a una vida sana. Todos digan conmigo: doctrina sana lleva a una vida sana. Si crees lo correcto, vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si afirmas las verdades correctas de la palabra de Dios, tu vida va a ser una vida bendecida. Si obedeces la palabra de Dios, Dios te va a prosperar, no solo en el sentido económico, pero en su totalidad. Si tienes doctrina y creencia sana, tendrás una vida sana. Entonces, este libro se trata de cómo la gente de Dios debe vivir. Y en el contexto del capítulo 2, nosotros iniciamos en el capítulo 11 en nuestra lectura. Pero en el contexto de este capítulo, del verso 1 hasta el verso 10, Pablo comenzó a darle a Tito instrucciones acerca de cómo los creyentes dentro de la iglesia, es decir, la comunidad de la fe, el cuerpo de Cristo, cómo deben de vivir. Y Pablo comienza a describir ciertos grupos sociales dentro de la iglesia. Pablo dice: mira, hay instrucciones para los ancianos, para las ancianas. No hablaba solamente de edad, anciano y anciana, sino en cuanto a gente madura en la fe. Hay hombres que quizá no tienen canas, pero son ancianos en la fe porque han madurado y pueden instruir a otros. Y Pablo le dice: mira, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, los esclavos, cada uno de estos grupos sociales dentro de la iglesia tiene un propósito, tiene una responsabilidad. Los ancianos deben entrenar a los jóvenes deben seguir el consejo de los ancianos, los siervos deben ser fieles ante sus amos, porque el cuerpo de Cristo debe ser diferente. Nosotros debemos ser diferentes a lo que ve la sociedad secular allá afuera. El mundo debe de visitar nuestras iglesias y encontrar algo radicalmente diferente, algo deseable, algo que trae esperanza, algo que cuando el mundo lo ve dice: guau, yo quiero ser parte de eso, yo quisiera tener un matrimonio como el de ellos, yo quisiera tener una familia fortalecida como la es esa, yo quisiera tener paz como esa persona tiene paz, yo quisiera tener gozo como mi amigo en el trabajo tiene gozo. Usted y yo debemos ser diferentes. Y Pablo le está dando al inicio de este capítulo instrucción práctica de cómo enseñarle a la iglesia a vivir, cómo deben comportarse los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos y los esclavos. Y de nuevo, Pablo enfatiza esto: cómo vivimos debe reflejar lo que creemos. ¿Sabe por qué es importante que lo que creemos lo podamos vivir y que lo que creemos tenga un impacto en la vida cotidiana? ¿Sabe por qué es eso importante? Porque Pablo nos dice: es debido a la obra pasada, presente y futura de Cristo. Es decir, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque está sentado a la diestra del trono de Dios ahorita, porque intercede por nosotros en este momento como gran sumo sacerdote, y porque ha prometido regresar por una iglesia para glorificarla y santificarla y culminar su salvación. Es por la obra pasada, presente y futura de Cristo que podemos hoy, aquí y ahora vivir vidas santas. Es por Cristo, es gracias a Jesús, es gracias a su obra salvadora que hoy tenemos una capacidad suprema o sobrenatural, y tenemos una motivación suprema o sobrenatural para vivir vidas radicales para la gloria de Jesús. ¿Sabe? Un día yo escuchaba un testimonio de una hermana soltera, una madre sola, y ella compartía acerca de una gran lucha que ella tuvo que superar. Ella compartía ese testimonio ante su congregación y hablaba de obstáculos aparentemente insuperables. Habló de una deuda tan grande que tenía, debía tanto dinero, a pesar de que se había graduado en la universidad, tenía su licenciatura, tenía buen trabajo, ganaba buen dinero, tenía tantas deudas por la escuela, por otras cosas, por necesidades, tenía problemas financieros, problemas en su hogar. Y ella compartía cómo cuando empezó a aplicar los principios de la palabra de Dios en su vida, lo que había escuchado domingo tras domingo, pero no lo había hecho, porque a veces venimos a la iglesia y decimos amén, eso es bueno, me encantó, escribimos, subrayamos, pero no lo vivimos.
Y esta mujer dijo, después de domingo tras domingo de escuchar y no vivir, por fin el Espíritu Santo me trajo convicción y comencé a poner esos principios en práctica, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y hice un giro absoluto en mi vida, un cambio. Dijo esta mujer, yo me determiné a vivir una vida diferente. Y comenzó ella a testificar y la congregación estaba quebrantada por cómo pagó la deuda. Dios comenzó a poner todo en orden, ahora Dios la estaba bendiciendo. Y al final de todo su testimonio ella comenzó a llorar y con lágrimas dijo, pero ¿saben qué? Nada de esto lo pude haber logrado si no fuese por mi familia y por los hermanos en Cristo que me apoyaron. Es gracias a ellos también que he logrado todo esto. Con lágrimas volvió a enfatizar, es gracias a ellos. ¿Sabe? Yo le pregunto en esta mañana, ¿por qué hemos llegado al punto al cual hemos llegado? ¿Por qué hemos logrado lo que hemos logrado? ¿Por qué es que estamos aquí y ya no allá hundidos en pecado donde estábamos antes? Yo quisiera enfatizarle, como dijo esta mujer, no es por nosotros, no es por nuestra habilidad ni por nuestra fuerza, no podemos tomar nosotros el crédito. Es gracias a Jesús que estamos donde estamos, y es gracias a Jesús que somos quienes somos, y es gracias a Jesús que llegaremos. Si usted cree que llegaremos, diga amén. Es gracias a Jesús. Entonces yo quiero hablarle en esta mañana bajo el tema gracias a Jesús, y vamos a aprender cómo Dios nos ha llamado a vivir vidas piadosas, santas, diferentes, apartadas. Dios nos ha llamado a vivir conforme a lo que creemos, pero no en nuestras propias fuerzas, no con nuestras habilidades, sino es gracias a Jesús que Dios nos ha dado dos cosas. Tenemos dos principios que vamos a aprender esta mañana. Primeramente, Dios nos ha dado una capacidad suprema, y número dos, Dios nos ha dado una motivación suprema. Dios nos ha dado en Cristo una capacidad suprema, y Dios nos ha dado en Cristo una motivación suprema. Vuelva conmigo al verso 11. Estamos en Tito capítulo 2 verso 11, y preste atención a lo que dice el apóstol Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo nos dice que Dios nos ha dado una gracia, nos ha dado una capacidad suprema. Y yo quiero que usted note que el versículo 11 inicia con la palabra ¿por qué? ¿Cuál es la palabra que inicia el verso 11? ¿Por qué? Dice el versículo ¿por qué? Y en otras palabras, esto nos está dando razones por las cuales Tito debe enseñar las cosas que Pablo explicó en el verso 1 al 10. Recuerden, Pablo le dijo a Tito, necesitas enseñar, dar instrucción a los ancianos, las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Necesitas enseñarles cómo vivir, cómo llevarse entre sí dentro de la iglesia. Pero en el verso 11, Pablo dice ¿por qué? En otras palabras, está dando una razón, una justificación por la cual podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Si el anciano dice, bueno, yo quiero vivir diferente, o el joven dice, perfecto Tito, yo quiero obedecer, o los siervos en las iglesias dicen, ok Tito, queremos obedecer a nuestros amos y ser fieles y no renegar y no andar en chisme y no criticar, pero no sentimos que podemos. Lo intentamos pero fallamos. Queremos pero no podemos. ¿Alguna vez en su vida usted ha querido pero no ha podido? Quiere y tiene la intención pero carece de las fuerzas para hacerlo. Y Pablo le dice a Tito que te voy a hablar de la capacidad suprema que Dios nos ha dado. Él dice ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces el por qué nos da las razones por las que Tito debe enseñar estas cosas. ¿Y quién es la gracia de Dios que se ha manifestado? Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién es esta gracia de Dios? ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y por qué es esa gracia? Una capacidad suprema para hacer lo que Dios ha pedido de nosotros, para vivir piadosamente. Bueno, es evidente en el contexto de esta epístola que la gracia de Dios que se apareció es una metáfora de Cristo. La gracia de Dios que se apareció no está hablando del mero atributo de la deidad de Dios o del mero atributo de gracia de Dios, sino que está hablando de Cristo mismo. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres es Jesús. Escuche esto, Pablo utiliza esta palabra en el verso 11 cuando él dice se ha manifestado. Esa palabra manifestado en griego es la palabra epífeno. Y esa palabra en español, el equivalente sería epifanía. Una epifanía
es la manifestación de algo. Cuando antes no podías ver algo y de repente aparece, es como que se te quita un velo y algo se manifiesta. Ya estaba ahí, tú no lo veías, pero ahora lo puedes ver. Muchos poetas, muchos hombres de palabra, de elocuencia en literatura extrabíblica han utilizado este término, epifanía, para describir cuando el sol se aparece por la mañana. Una epifanía, aparece el sol. Y con esa imagen en mente, Pablo dice, ok, la gracia de Dios se ha manifestado, apareció como el sol por la mañana, cuando el mundo estaba oscurecido en pecado, cuando el mundo estaba oscurecido sin esperanza, cuando el gran enemigo del hombre, que es la muerte, venía contra el hombre, no había esperanza de un futuro eterno, la gracia de Dios se manifestó. Jesucristo llegó a la tierra, Dios en carne, el verbo de Dios caminando entre nosotros, la palabra de Dios habitando entre los hombres. Después de años y años de silencio, después de Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos profetas del Antiguo Testamento, que había silencio, las promesas de un reino eterno, un reino perpetuo de David, los pactos de Dios, un pueblo redimido, la gloria venidera de la casa de Dios que sería mayor que la postrera. Todas estas promesas que dieron los profetas, el pueblo de Israel estaba como en un día oscuro sin sol, pero Pablo dice, la gracia de Dios, epifanía, se manifestó. Cristo llegó. Y cuando Cristo llegó, nos dio un poder y una capacidad suprema. De nuevo, esta gracia no es solo el atributo divino de la gracia, es Jesucristo mismo. ¿Quién es la gracia? Jesucristo mismo. Dios no nos dio solo un apoyo, Dios no nos dio solo un recurso, Dios se dio a sí mismo. Dios nos dio lo mejor que Él tenía. No nos envió un ángel, no nos envió otro mensajero, no levantó simplemente a otro profeta, no nos dejó esperando a la voz de Juan el Bautista, no, envió al Hijo. Se dio a sí mismo. Pero note lo que nos dice el verso 11. Cristo, la gracia de Dios que se manifestó, no solo apareció. ¿Qué más hizo? Dice el final del verso 11. Sino que se manifestó con un propósito, con un fin, con un objetivo. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces Cristo no solo se apareció, sino que Cristo apareció para darnos salvación. ¿Y cuál es el alcance de esta salvación? La gracia de Dios se ha manifestado y ha proporcionado la salvación para todos. ¿Qué dice ahí el versículo? Todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa salvación? ¿Es una salvación universal? Es como aquellos que creen en la doctrina del universalismo, que no importa el camino, el método o tu creencia, todos serán salvos al final, aparte de su fe, no importa su doctrina, todos serán salvos. ¿Es eso lo que Pablo está predicando? Absolutamente no. Es obvio que ese todo abarca una implicación sumamente importante. No es todo ser humano simplemente, sino todo aquel que cree en el nombre de Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Que la salvación está disponible para todos, pero por supuesto no todos serán salvos. ¿Cómo sabemos eso? Porque yo quiero que usted note conmigo la claridad del verso 14. Brinca al verso 14. Pablo dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces note la tensión que trae esa claridad entre el versículo 11 que acabamos de leer y el versículo 14. Pablo dice, la salvación está disponible para todos. Pero en el verso 14 nos dice, pero Jesucristo va a redimir de toda iniquidad y purificar a un pueblo propio. O sea que no todos serán salvos, sino un pueblo propio, suyo, pertenencia. ¿Y saben por qué suyo? Porque es el pueblo compuesto de aquellos que han creído en su nombre. Aleluya. Entonces no es una salvación universal, aunque está disponible para todos. Es al igual exclusiva e inclusiva. Es para todos, pero solo aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si quiero esa salvación, tengo que creer en Jesús. Mire, como creyentes, es nuestra responsabilidad continuamente enfocarnos en la obra de Cristo.
Podemos caer, hay una tendencia de caer en una monotonía cristiana en la cual llegamos a la iglesia, escuchamos el evangelio y decimos otra vez el evangelio, otra vez el mismo mensaje de la cruz, otra vez a participar de la Santa Cena, y estamos ahí pensando más en el hambre, en el sabor del jugo, en el sabor de la galleta, del pan, en lugar de pensar en su significado. Lo tomamos ya como algo cotidiano, como una rutina. Otra vez Santa Cena, hermano, allí vamos, en lugar de entender que es un momento de celebrar nuestra unión con Cristo, que es un momento de reconocer nuestra unión como cuerpo de Cristo, que es, dijo el apóstol Pablo, para recordar lo que Él hizo y anunciar su venida. Pero no tomamos tiempo para reflexionar sobre la obra de que Cristo hizo en nosotros. Iglesia, que nunca se nos olvide el precio de nuestra salvación, que nunca devaluemos, minimicemos la realidad de que Dios en carne pasó a un madero, dio su vida por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que nunca olvidemos la obra salvadora de Cristo. No, la iglesia de Cristo, aquellos que aman a su Señor y Salvador, cada vez que escuchan el evangelio no dicen otra vez el mismo mensaje. Cada vez que escuchan el evangelio, aquellos que aman a Jesús, se les mueve el corazón, se quebranta su espíritu, lloran, derraman lágrimas, se quebrantan cada vez que lo escuchan, porque cada vez que lo escuchan es como la primera vez que lo escucharon, que les recuerda de la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Y Pablo les dice: miren, la capacidad suprema es lo que Cristo ha hecho en nosotros. No llegues a la iglesia, anciano, joven, siervo, esclavo, queriendo vivir de una manera piadosa con tus fuerzas, porque vas a fluctuar, vas a caer, vas a flaquear, vas a cansarte. Pero si vas caminando con una autoridad en la realidad de que el Espíritu Santo mora en ti, de que la gracia se ha manifestado, es decir, Cristo te dio una capacidad suprema, puedes lograr todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, como creyentes, siempre debemos continuamente recordar y enfocarnos en la obra de Cristo. Y yo quiero que usted note lo que el apóstol Pablo hace, que nos serviría de mucha importancia el día de hoy. Pablo no solo enfatiza la primera venida de Jesús, que fue una venida para salvación, la vimos en el verso 11, sino que ahora también Pablo enfatiza su regreso, su segunda venida. Y él las describe como dos apariciones de Cristo. Vamos a ver estas dos apariciones de Cristo que deben darnos fe y deben sustentarnos. Una ya ocurrió y la otra todavía tiene que pasar. Note las dos apariciones. La primera aparición la vimos ya en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta aparición es la aparición de la gracia de Dios, es decir, el advenimiento de Cristo, cuando vino Jesús por primera vez para darnos salvación. Aquí la gracia de Dios fue manifestada a través de Cristo. Pero ahora Pablo nos da una segunda aparición. Yo quiero que usted brinque conmigo al verso 13. Dice aquí Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Note esa misma palabra, epifanía, la misma palabra del verso 11. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice: esta es doctrina sana. Que siempre recuerdes y celebres la primera aparición de Cristo cuando Él vino para salvarte, pero que también esperes con una pasión y con una entrega esa esperanza bienaventurada de su segunda venida. Su primer venida y su segunda venida, las dos nos dan fortaleza y poder supremo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Cristo ya logró en la primera aparición nos ha dado salvación. Hemos sido declarados justos ante un Dios que es santo. Hemos sido redimidos. Pero en aquella segunda aparición tendremos cuerpos glorificados. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá cansancio, ya no habrá lágrima, ni llanto, ni aflicción. ¿Sabes por eso que un hijo de Dios, un creyente, puede estar hospitalizado y aún así tener fe y tener tranquilidad? Porque sabe, esta vida no es todo. Mi cuerpo no termina aquí, yo tendré un cuerpo glorificado. Este cuerpo humano terrenal decae, flaquea, se enferma, puede ser canceroso, pero el cuerpo glorificado, eso será una cosa diferente. Y tiene otra esperanza eterna, eterna. Puedes perder dinero, puedes perder el trabajo, gente te puede abandonar, pero nadie puede robarte esa esperanza bienaventurada. Puede haber situaciones, puede haber lágrimas, puede haber quebranto, pero nadie puede robarte la realidad de que Cristo vuelve por ti, vuelve por mí.
Por eso es nuestra esperanza bienaventurada. Entonces la primera aparición es una aparición de la gracia de Dios que trae salvación, que trae santificación por medio del Espíritu Santo. Pero la segunda aparición constituye una gran esperanza que se cumplirá en la segunda venida de Cristo, quien no solo es nuestro Salvador. Note lo que él dijo en el verso 13: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y Él vendrá con autoridad y todas las naciones estarán bajo su dominio y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Esa es la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces tenemos una capacidad suprema para vivir en santidad, para hacer la voluntad del Padre, porque Cristo vino, nos salvó y porque ha prometido volver por nosotros. Note que Pablo jamás le dice a Tito: dile a los cretenses que el poder está en su estudio, que el poder está en su habilidad, que el poder está en su capacitación. Por eso es que hay gente que tiene mucha capacitación pero está limitada, y hay gente que no tiene capacitación y aún está limitada. Pero Dios dice: mira, tengas o no tengas capacitación, si tú vienes a mí, yo te voy a capacitar. Tengas o no tengas recursos, tú vienes a mí, yo te voy a utilizar. Sepas o no sepas cómo hablar, ven a mí y yo te voy a enseñar, porque el Espíritu Santo nos capacita. Veremos en un momento cómo aún la gracia misma en Jesucristo nos capacita. Pero ¿qué te va a dar esa confianza? ¿Qué te va a dar esa seguridad para que hagas lo que Dios está pidiendo de ti? Para que seas un cónyuge fiel, para que ames en tu hogar, para que seas consistente, para que sirvas en tu comunidad, para que te entregues fielmente a tu iglesia. ¿Qué te va a dar esa capacidad? No es que tú intentes más en tus fuerzas, es que recuerdes lo que Cristo ha hecho y que anuncies lo que ha prometido hacer. Es que regreses a las dos apariciones, epifanías, o como decimos nosotros, las dos venidas de Cristo. Que recuerdes cuando Él vino y que anuncies que Él volverá. Y eso te da las fuerzas. Porque de nuevo, ¿qué aprendemos en esta corta carta de Tito? Que lo que creemos debe impactar cómo vivimos. Sana doctrina, vida sana. El que cree en la venida de Cristo y en su regreso pronto por su iglesia, vivirá una vida conforme a lo que cree. Vivirá no amando las cosas de este mundo porque sabe que Cristo volverá. Vivirá no temiendo al hombre, que es un temor inútil, sino que vivirá temiendo a Dios, que es el principio de la sabiduría. El que ama la palabra de Dios y conoce la verdad vivirá una vida sana. Y Dios nos da esa capacidad para hacerlo. ¿Sabe de qué nos sirve conocer mucho de la palabra, decir que amamos a Dios, predicar y enseñar, pero no amar en nuestros hogares, no ser fieles en nuestro matrimonio, no ser fieles con nuestros hijos, no ser fieles en nuestra iglesia? ¿De qué nos sirve estar predicando y hablando de todas estas cosas si no hay evidencias? Esta tarde, si usted viene a las 4, vamos a hablar de cómo conectarnos a la vid con Jesús y producir fruto. Porque un creyente, sinónimo de ser creyente, es alguien que produce fruto. Pero es Dios el que nos da la capacidad suprema para hacerlo. Cristo nos salvó, Cristo nos enseña con su gracia, Cristo volverá por nosotros. Pero ¿cómo es que nos da esta capacidad? ¿Cómo es que nos da esta capacidad? Vimos el verso 11 y 13, estas dos venidas. Pero vamos a ese versículo entre medio, no queremos descuidar el valor del versículo 12. Presta atención a lo que dice Pablo en el verso 12. Enseñándonos que, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? La gracia de Dios que se manifestó en el verso 11. Entonces Pablo dice: la gracia da salvación y da una capacidad suprema, pero esa misma gracia nos enseña. El verso 11 dice: la gracia que se manifestó para salvación a todos los hombres. El verso 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, diga conmigo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Pablo dice que la gracia de Dios está enseñándonos. Y esta palabra que él utiliza en griego, enseñándonos, es importante desglosarla. Esta es la palabra paideia, es la palabra paideia. Diga conmigo paideia. Ya se siente bien griego, ¿verdad que sí? La palabra paideia. Y Pablo dice que paideia es la manera
está enseñando. La gracia de Dios que se manifestó está enseñándonos, paideia. O sea que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que la gracia de Dios nos enseña. Y esta palabra paideia, este griego término, no representa como una escuela barata, como ir a la escuela varios semestres, cumples, agarras tu licenciatura, tu certificado y continúas. No, paideia para los griegos en la educación grecorromana, paideia era la educación de toda la vida. Era un proceso de por vida en el cual un joven, un niño, se convertía en un hombre virtuoso y sabio. Paideia era un proceso serio. Paideia no era escuela barata, paideia era educación profunda. Y Pablo utiliza este mismo término y él dice, de esa manera la gracia nos tiene en paideia. La gracia nos está enseñándonos. No una escuela barata, tú no puedes venir a un seminario de la gracia de Cristo y sales ahí ya con tu certificado de oficial gracia de Cristo. Ya cumplí con la gracia, ya califiqué, ya tengo suficiente gracia para cada día sobrevivir. No, cada día necesitas de la gracia de Dios. Cada día dependemos de Él. Dice ese cántico bello, te necesito hoy más que el día de ayer, ¿verdad que sí? Porque cada día dependemos más de Él. Y sabes, esto es tan importante porque dentro del contexto, la audiencia a la cual Pablo estaba escribiendo, es decir, los cretenses, la comunidad en la cual Tito tenía que enseñar, para los cretenses habían dos escuelas de educación. Habían dos paradigmas de cómo educar a un joven. En el contexto en el cual él estaba ministrando había griegos, había judíos, había romanos, había gentiles influenciados por la cultura, ya dijimos, grecorromana, por la filosofía griega. Entonces había dos escuelas de pensamiento. La primera escuela era la escuela griega, conforme a la filosofía griega. Y la segunda escuela, en el contexto de los judíos, era la ley de Moisés. Entonces cuando ellos escuchan, la gracia está enseñándote, la gracia paideia te está enseñando, los judíos pensaban la ley de Moisés y los gentiles pensaban la cultura grecorromana. Pero Pablo va a destruir esos conceptos y va a enseñarles lo que la gracia hace. Pero antes de hacer eso, yo quiero enseñarle a usted la ineficacia de estas dos escuelas. ¿Por qué falló la escuela griega y por qué falló la escuela judía o hebrea? Primeramente la escuela griega. Miren, los antiguos griegos tenían un alto ideal, que ya dijimos era paideia. Para ellos paideia era la educación superior, era tomar a un niño y convertirlo en un hombre virtuoso y sabio a través de disciplina, a través de tener equilibrio entre extremos, a través de ser un buen ciudadano, que para ellos era algo muy virtuoso, a través de ser un guerrero y ser un hombre potente y fuerte que proveía para su hogar. Paideia se trataba de entrenar a un individuo a ser maduro, virtuoso y sabio. Sin embargo, al final en práctica la escuela griega falla. La escuela griega es ineficaz. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién puede de su propia fuerza realmente lograr paideia? ¿Quién puede vivir una vida virtuosa y sabia? Sin Dios es imposible. Sin la gracia de Dios, paideia en la escuela griega es inalcanzable. ¿O acaso alguien aquí, antes de venir a Cristo, se levantaba en las mañanas diciendo, hoy seré la persona más desinteresada del mundo, voy a dar mi lonche al amigo compañero, voy a dar todo mi dinero a la comunidad, tan pronto llega el sueldo, digo, para ti vecino 1, y el próximo sueldo, para ti vecino 2, y somos desinteresados, y damos sacrificadamente, y somos siempre generosos, y siempre respondes lo correcto, y tu esposa te dice, amor, ayúdame a lavar los trastes, sí amor, yo lo haré toda la noche. Nadie, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros. Porque vivir virtuosa y sabiamente fuera de Dios es imposible. Es imposible. Entonces la escuela griega, que era una escuela de estudiar la retórica, la oratoria, la filosofía, la ley, la política, la economía, todos estos conceptos importantes entrelazados en paideia, era ineficaz, no funcionaba. ¿Sabe por qué? Porque todas estas representaciones carecían y estaban ausentes de verdadera virtud, porque eso solo Dios lo puede dar. La sabiduría solo Dios la puede dar. Entonces la escuela griega era una meta notable, pero era inalcanzable. A ver, todos digan escuela griega y fuera. No funcionó, ineficaz. ¿Y la segunda escuela cuál es? La escuela hebrea. Los judíos, en contraste a los griegos, a los gentiles, los judíos sí creían en el Dios creador de los cielos y la tierra, Yahweh, Jehová, el Dios
de Israel. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento el objetivo no era ser educado, no era tener todo este conocimiento. Para el judío el objetivo era ser un buen hijo, una buena hija del pacto de Dios, conocer a Dios, ser fiel a Dios. En la escuela hebrea la sabiduría no era la capacidad de conocer política, economía, filosofía como los griegos o los gentiles. Para la escuela hebrea la meta era tener una comprensión de quién Dios es. Este Dios trascendental que creó todo, pero al mismo tiempo es un Dios personal que escucha la aflicción de su pueblo. Esta era la meta de los hebreos. Y en este sentido, la escuela hebrea es superior a la de los gentiles, a la griega. Porque por lo menos los hebreos sabían, sin Dios no podemos hacerlo. Pero ¿qué ocurrió con la escuela hebrea? Bueno, eventualmente la escuela griega cayó y se convirtió, la escuela hebrea se convirtió en puras leyes, en cumplir leyes, en seguir leyes, en hacer lo que dice el hombre, y de esa manera vas a ganar el favor de Dios. Entonces la escuela hebrea también es ineficaz y no funcionó. Una meta noble, conocer a Dios, amar a Dios, tener su ley en tu corazón, amar a Dios y al prójimo, pero sin confiar en Él y depender de Él, es imposible hacerlo. Entonces la escuela también falló. Y tenemos dos personajes que quiero darle para que usted lo piense. En la escuela hebrea, pensemos en Moisés. Moisés fue un hombre de Dios que tuvo gran impacto para el pueblo de Israel, fue utilizado por Dios para hacer grandes cosas, pero al final de su vida en muchas ocasiones dependió más de su criterio, de su opinión, de lo que él creía que Dios tenía que hacer con el pueblo, y no pudo depender de Dios. ¿Fue Moisés el gran libertador? No, los sacó de Egipto, los trajo al desierto, cumplió el éxodo, pero ¿sabe qué no pudo hacer Moisés? Moisés no pudo cambiar sus corazones. Hay un dicho que han dicho muchos eruditos y dicen, y esto también se repite en el mundo de otra manera: puedes sacar al hombre de la esclavitud, pero no puedes sacar la esclavitud del hombre. Salieron de Egipto, pero traían Egipto en la mente, traían Egipto en el corazón. Y no pudo Moisés no pudo ser lo que Cristo es, y jamás tenía que haberlo sido. Moisés es para nosotros un retrato de un buen líder, podemos aprender de él, pero él como nosotros no es suficiente sin la capacidad suprema de Jesús. Entonces la escuela hebrea falló. Y ahora veamos un personaje de la escuela griega. Para la escuela griega, uno de los superiores filósofos fue Aristóteles. Y Aristóteles hablaba de la persona magnánima. Es un concepto filosófico que él presentó, el hombre magnánimo. Y para él el prototipo del hombre magnánimo fue su estudiante Alejandro Magno. De igual manera fue un hombre grande. Para Aristóteles, Alejandro Magno cumplió paideia, la educación de la escuela griega. Un hombre virtuoso, fuerte, magnánimo. Pero ¿qué ocurrió con Alejandro Magno? ¿Qué pasó con el imperio aún romano después de los griegos? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Ahorita usted paga 20 euros, se va y camina por los escombros y las ruinas de lo que antes era un imperio. Pero jamás pagarás 20 euros para caminar sobre los escombros del reino de Dios, porque ese reino es eterno. Entonces los hebreos fallaron, los gentiles fallaron, los cretenses, los gentiles, la escuela judía, la escuela hebrea, todas fallaron. Y ahora Pablo nos ofrece una escuela superior. ¿Cuántos quieren una escuela superior? Pablo nos dice: no es la escuela griega, no es la escuela hebrea, es la escuela de la gracia de Dios. No es lo griego, lo hebreo, ni lo americano, ni la escuela moderna, ni nuestros conceptos, nuestras estrategias, sino la gracia de Dios, quien es Cristo mismo, que nos enseña y nos lleva a una nueva vida. Joven hermano que estás aquí, déjame decirte algo. Tú puedes aprender mucho en la universidad, puedes aprender mucho en el instituto bíblico, puedes aprender mucho en un seminario. La educación es sumamente importante, pero la educación no puede enseñarte a ser un hombre virtuoso. La educación no puede cambiarte, la educación no puede transformar tu corazón, la educación no puede quitarte el pecado, la educación no puede justificarte ante un Dios que es santo, la educación no puede quebrar tus cadenas de adicción. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Entonces la escuela de la gracia es mucho más superior. Si puede pasar el hermano en el piano. La gracia de Dios es mucho superior. La escuela de la gracia tiene el poder para hacer lo que nada en este mundo puede hacer. Entonces, ¿en qué sentido el verso 11 dice Pablo que la gracia nos está enseñando? ¿Cómo nos está enseñando la gracia? Bueno, Pablo dice: el objetivo de la escuela de la gracia es enseñarnos en este versículo dos objetivos. El primer objetivo es uno negativo, es algo que tenemos que eliminar de nuestra vida.
Pablo dice, la gracia nos enseña primeramente objetivo negativo a eliminar algo. Pero número 2, nos da un objetivo positivo, nos enseña a abrazar nuevos hábitos. Hay hábitos que tenemos que abandonar, hay nuevos hábitos que tenemos que practicar. ¿Cuáles son los hábitos negativos? El verso 12 dice, enseñándonos que renunciando, número 1, a la impiedad y número 2, a los deseos mundanos. La gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No es que cuando tú te convertiste en nuevo creyente, un hermano te sentó y te dijo, bueno hermano, ahora así te tienes que vestir, y esto tienes que comer, y esto tienes que hacer, y esto no tienes que hacer, y esto tienes que escuchar, y esto no tienes que... Esa es la escuela hebrea que no funcionó. La gracia te enseña. Tú vienes y escuchas la palabra, tú vienes y estás sometido ante autoridad, tú estás en una comunidad de fe, y conforme estás orando y sirviendo, la gracia de Dios comienza a enseñarte, oye, aquí hay impiedad, abandónalo. Aquí hay deseos mundanos, tienes que llevarlos a la cruz. ¿Por qué a la cruz? Porque Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 que los que somos de Cristo hemos crucificado las pasiones pecaminosas, nuestros deseos pecaminosos, y ahora producimos un fruto en el Espíritu. Entonces Pablo dice, la gracia primeramente nos enseña a abandonar, ¿qué cosas? La impiedad y los deseos mundanos. Es por eso que si tú estás lidiando con un pecado oculto y quisieras vencerlo y no puedes en tus fuerzas, ¿sabes por qué no has podido? Porque estás intentando hacerlo en tus fuerzas y no has dependido de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te enseña a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano. Y número 2, ahora nos da un objetivo positivo. La gracia, ¿cómo nos enseña? No solo a renunciar a impiedad y deseos mundanos, sino también a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia nos enseña a abandonar lo que es pecaminoso, a renunciar a los deseos mundanos, y nos enseña a vivir en este siglo, sí, aquí, hoy y ahora. Nos enseña a vivir sobria, en dominio propio, justa y piadosamente. ¿Sabe el comportamiento? El comportamiento es el fruto necesario del conocimiento. Lo que tú crees no importa hasta que lo empieces a vivir, porque el verdadero fruto del conocer es hacer. El verdadero fruto de saber es vivir. Entonces yo quiero hacerte un reto en esta ya casita. Si lo sabes, vívelo. A ver, diga conmigo, si lo sabes, vívelo. ¿Qué quiere decir eso? Si sabes que Dios es amor, ama a los demás. Si sabes que Dios perdona de pecados y te perdonó a ti, perdona a otros. Si sabes que Dios es santo y requiere santidad de su pueblo, entonces vive en santidad. Si sabes que a Dios le interesa tu familia, entonces invierte y cultiva tu familia. Si sabes que Dios valora las relaciones, entonces cultiva buenas relaciones. Si sabes la palabra de Dios, entonces vive la palabra de Dios. Si lo sabes, vívelo. Hoy, iglesia, sabemos demasiado, pero no vivimos suficiente. Si lo sabes, vívelo. Si lo conoces, demuéstralo. Si lo amas, manifiéstalo, amando a los demás. No digo, Juan, ¿cómo es posible que digas que amas a un Dios invisible y no amas a tu hermano que está al lado de ti en carne y hueso? Si lo sabes, vívelo. Y la gracia te enseñará a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios no solo es perdón de pecados. La gracia de Dios también es poder para vivir en santidad. Pídele de su gracia. Yo cada día que me levanto le pido a Dios: Dios, hazme más como Jesús. Dame de tu gracia, hazme más como Jesús. Porque si me haces más como Jesús, mi esposa me amará más. Porque Cristo amó sacrificadamente al punto de dar su vida. Hazme más como Jesús, para mejor servir a mi esposa. Hazme más como Jesús, para amar lo que tú amas. Hazme más como Jesús, para amar a quien tú amas. Hazme más como Jesús. Dame de tu gracia. Enséñame a vivir piadosamente y enséñame a renunciar a todo pecado. ¿Y sabe qué? Dios siempre contestará esa oración, porque la capacidad suprema que tú necesitas para hacerlo ya está
nosotros. Cuando tú le pides a Dios, dame de tu gracia, es como que hay un banquete enfrente de ti, tú estás hambriento y ya está ahí. Es como cuando yo voy a casa de mi tío, que me cuidaba mucho desde niño, y hasta la fecha cuando voy le digo, tío, ¿puedo agarrar una soda? Y él se enoja cuando digo eso, dice, ven y no me pidas, todo es tuyo, agárralo, ve, agarra lo que quieras, usa lo que quieras, es tu casa. Y aunque es mi tío, es como un segundo padre para mí. Cada vez que voy, le digo, ¿te puedo agarrar unas papitas? Me tira la bolsa, cómetelas. No le gusta que le pida, pero yo le pido, porque sé que es suyo. Y cada vez al pedirle, aunque sé que Él me lo está dando también, quiero reforzar, es que es tuyo, tío. Yo sé que está ahí, está disponible, pero es tuyo. Si tú no lo hubieras comprado, no estaría ahí. Y así es el poder de la gracia de Dios. El banquete ya está ahí servido, pero cada vez que pedimos, manifestamos, Dios, es que dependo de ti, es que tú pagaste el precio para darme esto, es que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario, es que tú has provisto todo este banquete para mí. Te pido no porque no creo que tengas, te pido porque sé que tú eres el dador, tú eres el dueño, tú eres el que lo hizo, tú tomaste la iniciativa. Y Dios te dice, hijo, hija, come, siéntate y bebe, es tuyo mi poder, mi gracia, mi favor, mi bendición. Las puertas de los cielos se abren. Solo pide el poder para vencer tu pecado, pide el poder para vivir en santidad, pide el poder para amar como yo amo. Es tuyo el banquete, aquí está. Entonces, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué vivimos con hambre? ¿Por qué estamos debilitados? ¿Por qué perduramos en depresión? Si la gracia de Dios está dispuesta para enseñarnos y para encaminarnos. Dios nos ha dado una capacidad suprema, pero Dios también nos ha dado una motivación suprema. Pablo dice, para vivir en este siglo, dijo en el verso 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Necesitamos un poco de motivación. ¿Cree usted como Tito, que estaba en Creta con mucho pecado, muchas mentiras, muchos engañadores? Yo creo que Tito se sentía como, bueno, si quiero hacerlo, Pablo, yo creo en la venida de Cristo cuando Él vino a salvarme, yo creo que Él volverá, yo creo lo que me está diciendo, pero me siento triste, necesito motivación, necesito fuerzas. Y yo creo que Dios sabe que nosotros también pasamos por momentos así, donde necesitamos un poco de motivación. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos un impulso. Necesitamos una fortaleza. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir caminando cuando estás en un mundo lleno de pecado, de obstáculos, de tentaciones, de dificultades, como en el mundo en el cual vivía Tito y el mundo en el cual vivimos usted y yo hoy? ¿Qué clase de motivación necesitamos? Necesitamos recordar que la gracia de Dios, que nos salvó y que nos enseña, también nos sostiene. Él nos sostiene. Mire, hace un tiempo atrás fuimos con mi familia a una excursión. Estábamos en esta excursión y íbamos a entrar a un río subterráneo en esta excursión, en este parque. Y cuando llegamos al río subterráneo, nos dimos cuenta, mi niño Sion Joel, que tiene 2 años, pues pequeñito, y me dice mi esposa, bueno, pues tú cárgalo a él y yo cargo a nuestra otra niña Ari de 8 años. Y digo, perfecto. Y venía ya preparando mentalmente a mi hijo Zion, porque yo sabía que el río está fríísimo, un río natural, subterráneo, iba a estar oscuro, íbamos a entrar a cavernas. Y yo le venía diciendo, mira Zion, va a ser divertido, vamos a jugar. Y él sí, bien emocionado, y nos pusimos el salvavidas, entramos. Cuando empezamos a entrar el agua y sintió lo frío del agua, empezó a ponerse nervioso y sentí su corazoncito. Entonces yo lo abracé, lo agarré y le dije, Zion, tranquilo, mira, vamos a nadar. Siente el agua salpicar, pero no estaba funcionando. Y cruzamos media hora. El transcurso de la excursión duraba 1 hora. Ya había pasado media hora y comenzó a llorar, a gritar. Entramos en una caverna bien oscura, pero en cada momento yo le estaba sosteniendo. Y yo le estaba recordando, Zion, aquí estoy, no te preocupes, mira, vamos a nadar. Pero mientras lo estaba sosteniendo, también le estaba enseñando. Y le estaba diciendo, estira tus manitas, ves que si puedes, mueve tus pies, tú también puedes nadar. Y mientras lo sostenía en el agua, le estaba enseñando a nadar. Yo sabía, hermano, que en cualquier momento que yo lo soltara, es un niño de 2 años, él iba a hundirse, él podía ahogarse, él podía morirse. Pero mientras yo lo estaba sosteniendo y yo le estaba enseñando, su
a crecer, su seguridad empezó a crecer, y él empezó a mover las manitas, y él me miraba, y aunque me sentía, me decía: ¿estás aquí? Me digo: sí, aquí estoy contigo, aquí vamos, mira mamá, mira tu tía, mira la familia, y seguimos nadando hasta que llegamos al final. Y ¿sabes qué? Así es la gracia de Dios. En el río de la vida, lleno de pecado y situaciones, Dios no solo te sostiene, mientras te sostiene, te está enseñando. En esas noches de dificultad, Él te sostiene, y Él te dice: mira, mi gracia te sostiene, pero mi gracia también te enseña. Renuncia a ese pecado, renuncia a ese odio, renuncia a esa amargura, y vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios te sostiene, pero mientras que te sostiene, también te enseña. Dios no te va a soltar en el agua. Dios no te agarra a veces como agarramos a nuestros niños cuando les quisimos enseñar a nadar, que hay padres que hicieron eso. Ándale, y lo echan al agua, ¿verdad? Para que aprendas. Dios no es así. Dios te toma por los brazos y Dios dice: yo voy a entrar contigo, yo te voy a sostener, y mientras que te sostenga, te voy a enseñar y te voy a dar las fuerzas para hacerlo. Entonces, ¿sabes qué, hermano, amigo que estás aquí? Ya renuncia a este lenguaje de decir: yo no puedo, yo no lo lograré, jamás llegaré, jamás podré hacerlo. Es que de donde vine, es que mi ciudad, es que mi vecindad, es que mis limitaciones, es que mi papá era abusador y por eso yo también, es que mi mamá siempre hablaba así, no puedo quitarme ese idioma. Ya renuncia a ese lenguaje de decir: yo no puedo, y yo no quiero, y yo no llegaré, y yo no lo lograré, y declara hoy en fe: Jesucristo está conmigo, Jesucristo me sostiene, Jesucristo me enseñará. Seré un mejor padre, seré un mejor esposo, seré mejor esposa, seré mejor servidor, seré luz en medio de la oscuridad, seré una ciudad asentada sobre un monte, porque Cristo está conmigo. Comienza a declarar lo que la palabra de Dios dice de ti, porque la gracia te sostiene y la gracia te enseña. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 nos lo dice de esta manera. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted puede asimilar lo que él acaba de decir? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no dijo descanso para tu cuerpo, descanso para tu alma, porque tu alma está agotada, tu alma está atribulada, tu alma y tu mente están ocupadas con todos estos afanes y todas estas preocupaciones, y Dios dice: ven, descansa. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El yugo era un mecanismo hecho de madera que ponían entre dos bueyes, para que cuando el buey débil comenzaba a debilitarse o a querer desviarse, el buey fuerte lo jalaba otra vez, lo encaminaba y lo sustentaba. Y Jesús dice: ven y conéctate a mi yugo. Él es el fuerte, yo soy el débil. Pero si me conecto a su yugo es fácil, no es difícil de ponerlo, es fácil. Y la carga de Cristo es ligera, porque Él lleva la carga. ¿Quieres descanso para tu alma? ¿Quieres aprender de la gracia de Cristo? ¿Sabes cómo lo haces? Ven a Jesús, encuentra descanso en Él, aprende de Él, permanece en Él, sigue sus pasos, sigue su ejemplo, sigue a Jesús. Dios nos ha dado una fuerza, una capacidad suprema, y también nos ha dado una motivación suprema. Pablo concluye en el verso 14 y 15 diciendo: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Yo quiero decirte algo, iglesia: Jesucristo cumplirá su obra en nosotros. Ese no es deseo, esa no es palabra positiva, esa es palabra fidedigna. Jesucristo cumplirá su obra en nosotros. Si tenemos esa seguridad y esa confianza, entonces dependamos de Él. Ve a Él y declara: Jesús, es gracias a ti. No es nada que yo pueda hacer, es gracias a ti. Hoy voy a reposar en tu gracia, para que tú me sostengas
para que tú me enseñes y para que tú me lleves al cumplimiento de todo lo que has prometido para mi vida. Póngase de pie conmigo. ¿Sabe? Este es un día tan especial. ¿Qué, hermano? Hoy es un domingo ordinario. No, hoy es un día tan especial porque este puede ser el día en el cual dejas de depender de tus fuerzas y comienzas a depender de la gracia de Jesús. La gracia se manifestó. Jesucristo mismo trajo salvación a los hombres, aquellos que creen en su nombre, pero también volverá por nosotros. Pero no hay una brecha de vacío entre esas dos verdades. No vino, se fue y luego volverá entre medio a ver cómo le hacemos, todos clavados al río y a ver cómo sobrevivimos. No, envió al Espíritu Santo y su gracia nos sostiene y nos enseña. No estamos solos, no estamos solos. La gracia de Dios está aquí. Y yo quiero retarte por un momento. Si tú necesitas de la fortaleza de Dios, si tú necesitas que la gracia de Dios te sostenga de nuevo y te comience a enseñar cómo renunciar a lo que no agrada a Dios y cómo abrazar nuevos hábitos piadosos, Él está aquí para hacerlo. Pero tú necesitas tomar un paso de fe. Yo quiero retarte. Si tú necesitas más de la gracia de Dios, pasa aquí al frente, déjame orar contigo. Vamos a orar. Que Dios te fortalezca, que Dios renueve tus fuerzas, que Dios aumente tu fe. Sabes, aún Dios nos da fe como un don. Dios nos da fe, dice Efesios capítulo 2. Nosotros no podemos jactarnos aún de eso. Dios nos da las fuerzas, Dios nos fortalece, Dios nos guarda. Y si tú necesitas esas fuerzas, padre de familia, mamá, en tu matrimonio, joven, en la escuela, en el trabajo, Dios está aquí para fortalecerte. Ahorita vamos a cantar, el grupo Alabanza nos va a ayudar, pero pasa aquí al frente. Yo quiero retarte, no quiero obligarte. Si tú no lo sientes, está bien, pero yo quiero retarte. Aprovecha este entorno, aprovecha este momento en el cual el Espíritu de Dios quiere fortalecerte. Mira, hermano, que estás aquí, yo sé que es difícil a veces llegar del trabajo a la casa, llegar del trabajo con tantas situaciones en tu mente, y tienes que llegar a casa con tu esposa, tus hijos, tantas necesidades, y a veces te sientes: Dios, no tengo la capacidad para enseñar a mis hijos, para amar a mi esposa, para organizar, para administrar. Nuestras finanzas están en desorden, nuestra vida espiritual está en desorden, no siento que puedo hacerlo. Y Dios te dice: papá, esposo que estás aquí, yo te daré la capacidad, yo te daré la gracia, yo te sustentaré y yo te enseñaré. Hermana que estás aquí, tal vez te sientas igual: me siento cargada, hermano, me siento cansada, estoy ya orando y orando y no veo cambio, pidiendo y pidiendo y no veo resultados. La gracia de Dios está aquí para sustentarte, para fortalecerte, para enseñarte a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Solo pídele. Oh templo, yo he venido a decirte que el banquete de la gracia de Dios está servido. Solo pídele. Come en este día, come de la paz, de la gracia, del gozo. Come de la fuerza que Dios te da. Ya cero excusas, ya no más excusas. Yo no puedo, yo no sé, ya deja las excusas. No, Cristo, en ti puedo, en ti sí se puede. Pablo dijo: en Cristo todas las profecías del Antiguo Testamento son sí y son amén. En Cristo todo es posible, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos, mientras cantamos a Dios, vamos a cantar, vamos a alabar. Pide de su gracia, pide de sus fuerzas. Él está aquí, Él está aquí para sustentarte, Él está aquí para renovar tu ánimo. Gracias, Jesús. Deja que Dios te dé visión. Deja que Dios te dé visión. Dios te está dando una nueva visión para creer lo que previamente no tenía las fuerzas para creer, para pedir lo que creías que
que no eras digno de recibir. Dios te está dando una nueva visión de lo que pudiera ser, de tu verdadera identidad, de lo que Él quiere lograr en tu vida. Recibe esa visión en fe. Abraza ese sueño desde el cielo, porque en Cristo sí puedes. En Cristo sí puedes. En Cristo todo es posible. Tus venas. Come on, the grace of God, the grace of God sustains you, and the grace of God teaches you. We can't do it alone, Father. But with your grace, with your grace, with your grace, all things are possible. Come on, rest in the grace of God. Rest in the grace of God. Hay poder en la sangre. Descansa en la gracia de Él. Descansa en la gracia de Dios. Por amor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. God, we need your rest. Necesitamos tu descanso, Dios. Preciosa We want to find rest for our souls. Descanso para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Descanso para nuestra alma. Oh, gracias. sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Vamos a pedir a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Él te dará la gracia. Él te dará la gracia. No tienes que hacerlo solo ni sola. Él te dará la gracia para hacerlo. Él va a renovar tus fuerzas. Hay poder en la sangre Él sana heridas, iglesia, que nadie más puede sanar. que fluyó. Para Él lo imposible es como nada. Para Él lo imposible es como nada. Pídele hoy en fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Descansamos en tu gracia, Jesús. Descansamos en tu gracia. Tu gracia nos renueva. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos enseña. Tu sangre me transformó, tu sangre me No hemos creído en vano. no. Danos paciencia y danos fuerzas, porque no hemos creído en vano. No hemos invertido en vano. Todo el tiempo, todas las lágrimas, todo el estudio, todo el esfuerzo. Ninguna oración ha sido en vano. Tu palabra no vuelve vacía. Nada ha sido en vano. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Tu sangre me perdonó, tu sangre
gracias a Jesús, iglesia, es gracias a Él. No tenemos nada de qué jactarnos dentro de nuestra propia capacidad. No son nuestras obras, es gracias a Jesús. Él ha hecho lo que nosotros no pudimos hacer. Él logró lo que Moisés no pudo lograr, lo que el mundo no ha podido lograr. Jesús lo hizo y es todo gracias a Él. Descansemos en Él. Dejemos que su gracia nos sostenga, que su gracia nos enseñe. Dependamos siempre de su capacidad, de sus fuerzas, y siempre vivamos motivados. Recordemos, iglesia, Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, dice el apóstol Pablo. Jesús volverá por su iglesia y Él cumplirá todo lo que nos ha prometido. Ha sido una bendición compartir con ustedes en esta mañana. De nuevo quisiera expresarles, aunque no les conocemos a todos personalmente, este tiempo que hemos pasado con sus pastores, con el pastor Miguel, el hermano José, con todo el equipo, ha sido de gran bendición. Salir estos días de Dallas y ver lo que Dios está haciendo acá en Center, Texas, y en Nacogdoches, en diferentes partes donde ustedes están colaborando por medio de la iglesia. Les animo en la fe, sigan adelante, no se den por vencidos, porque Cristo está con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos esta tarde a las 4 de la tarde para terminar este domingo tan especial en el cual Dios nos ha estado hablando. Le entrego el lugar a nuestro pastor y que el Señor les bendiga.